Saludos, mi nombre es Ángel Parra, soy estudiante de bioanálisis de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia. Mi grupo está conformado por Victoria Luzardo, Anabela Gutiérrez, Luz Sánchez, Santiago Sandrea y Nicole Castillo, mi persona. Nuestro tema que tal es el costillo torácico, enfocado en el mediastino, el sistema respiratorio y el esófago. Con mi grupo ya presentado, pasamos al primer exponente. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Anabela Gutiérrez, soy estudiante de la Escuela de Bioanálisis y hoy les voy a hablar sobre el esófago. El esófago es un tubo muscular que forma parte del sistema digestivo y se encarga de transportar los alimentos desde la boca hacia el estómago. Está compuesto por varias capas de tejido, incluyendo una mucosa interna y una capa muscular que permite la peristalsis, que son movimientos ondulatorios que empujan los alimentos hacia abajo, y una capa externa de tejido conectivo. Además, cuenta con esfínteres en ambos extremos. El esfínter esofágico superior, que evita que el aire entre hacia el esófago, y el esfínter esofágico inferior, que impide que los contenidos del estómago regresen hacia el esófago. Se le ubica en el borde inferior del músculo constrictor inferior de la faringe, situado frente al borde inferior del cartílago crioides, a nivel de la sexta o de la séptima vértebra cervical. Se desplaza una vértebra según la posición de la cabeza, ya sea flexionada o extendida, y durante los movimientos de deglución. El esófago llega a ocupar la región prevertebral en el tercio inferior del cuello. Penetra enseguida en el tórax, que se encuentra situado en la región posterior del mediastino superior, al que recorre vertebralmente por delante de la concavidad vertebral torácica, así separándose de la columna vertebral a partir de la cuarta o quinta vértebra torácica. El esófago presenta inflexiones en el sentido transversal, ubicándose en el plano mediado a nivel de la primera a la cuarta vértebra torácica, ocupando casi el plano mediano prevertebral, desviándose a la derecha dejando lugar para la aorta, que alcanza el lado izquierdo de la columna vertebral. Luego el esófago se desvía a la izquierda a partir de la séptima vértebra torácica. Dadas estas inflexiones, surgen dos curvas laterales. Primero, concavada a la derecha, después otra inferior concavada a la izquierda, antes de atravesar la porción muscular del diafragma. En su trayecto abdominal, se orienta hacia la izquierda y llega al estómago. El esófago se abre en la parte medial del tercio superior del estómago, por el orífido del cardias, que se halla a la izquierda del plano mediano, a la altura de la décima o de la 11ª vértebra torácica. En el adulto, el esófago mide de 25 a 30 centímetros, 5 centímetros en la región cervical, 16 a 20 centímetros en el tórax, 1 centímetro para la trabecia diafragmática y 3 centímetros en el abdomen. El esófago presenta una longitud máxima en la extensión de la cabeza y en la inspiración. Cuando está vacío, su cavidad inferior, la luz del esófago, es estrecha y tiene la forma de una hendidura transversal de 5 a 12 milímetros y sus paredes se encuentran en contacto entre sí. En su porción más inferior, los pliegues mucosos dan a esta luz una forma estrellada. La porción abdominal del esófago se encuentra situada en el abdomen, justo antes de que se una con el estómago. Es relativamente corta y tiene un papel importante en la función de deglución, como ya lo mencioné antes, ya que permite el paso de los alimentos desde el esófago hacia el estómago. En esta área, el esófago atraviesa el diafragma a través de una abertura llamada hiato esofágico. Muchas gracias. Mi nombre es Victoria Luzardo, del primer semestre de bioanálisis. Seguidamente continuamos con la porción cervical del esófago. Comienza a nivel del borde inferior del cartílago cricoides a nivel de la vértebra C6. Es la continuación de la parte más inferior de la faringe, que se denomina laringofaringe. Después de la laringofaringe, cuando ya llegue al borde inferior del cricoides, se convierte en esófago y empieza el tubo muscular ya denominado esófago. El tendón cricofaringio es la parte muscular del constrictor inferior
que se une a lo que es el inicio del esófago. Y es tanta la presión de este músculo cuando se contrae que es quien me conforma el primer esfínter que encontramos en el tubo digestivo, que es el esfínter esofágico superior. Un esfínter no es más que una válvula, es decir, es quien cierra el inicio del esófago para que el bolo alimenticio, una vez que pase, no se pueda devolver. El esófago siempre está en relación con la tráquea. Está unido por el tejido fibroelástico a la parte posterior de la tráquea. Otra relación muy importante son las arterias carótidas primitivas, específicamente sus lóbulos anatómicos que tienen una relación lateral con el esófago. Continuamos con la porción torácica del esófago. Esta se caracteriza porque al inicio que la porción cervical es claramente músculo estriado. Es decir, nosotros podemos contraer a voluntad cuando nosotros tragamos, movemos los músculos de la faringe. La tráquea, su descenso por lo que es la cavidad torácica, es cruzada por el bronquio principal izquierdo. El bronquio principal izquierdo es relación anterior, así como es la propia tráquea. Sabemos teóricamente que el esófago se viene a la izquierda y la tráquea a la derecha, mientras que el bronquio principal derecho no tiene nada que ver con el esófago. Su otra relación bastante importante es con la aorta. Al inicio de la aorta, es decir, la aorta ascendente, primero está anterior al esófago. El arco de la aorta está más bien lateral, mientras que la aorta descendente primero está lateral, pero después bruscamente se hace posterior. Tan posterior que cuando ambas estructuras, hablo del esófago y de la aorta, perforan el diafragma. Mencionando su constricción, su primera estrechez es al inicio del borde inferior del cartílago cricoides, a nivel de la vértebra C6. Ahí se une con la faringe y por eso esa región se llama cricofaringio, donde está el tendón del músculo cricofaringio. La segunda constricción, algunos autores dicen que es el arco de la aorta que hace esta constricción y la denominan constricción aórtica. Otros dicen que específicamente es el bronquio principal izquierdo, a esta se le denomina constricción aortobronquial, ya que su constricción es el bronquio principal izquierdo y el arco de la aorta y su última estrechez ocurre cuando perfora el diafragma tóraco-abdominal. Entonces se le denomina constricción diafragmática. Buenos días, mi nombre es Nicole Castillo y yo les voy a hablar sobre el peritaltismo esofágico. El peritaltismo esofágico es un proceso fundamental que realiza el esófago en el sistema digestivo. El peritaltismo esofágico es un movimiento coordinado de contracción y relajación de los músculos del esófago, cuya función principal es transportar el bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago. Este proceso incluye dos tipos de músculos. Tenemos los músculos estriados, que son los que van en la parte superior del esófago, y los músculos lisos, que van en la parte o se encuentran en porciones medias e inferiores. El peritaltismo inicia por el acto de tragar, activando reflejos nerviosos controlados principalmente por el sistema nervioso entérico. Las ondas peritaltísticas comienzan en el esfínter esofágico superior, avanzando por todo el esófago para empujar el bolo alimenticio. Existen dos tipos de peritaltismo. Tenemos el primario, que es el que se desencadena automáticamente a la hora de tragar, y el secundario, que es el que ocurre cuando el bolo alimenticio se queda atrapado o no avanza correctamente, activando reflejos locales para continuar el transporte. Además, es crucial la coordinación de estos dos esfínteres del esófago. El esfínter esofágico inferior se relaja para que el alimento pase al estómago, evitando algún reflujo. Cuando este proceso no funciona correctamente, pueden surgir problemas como la calasia. La calasia es un trastorno del estómago que dificulta que los alimentos y las bebidas pasen del esófago al estómago. Tenemos acá el espasmo esofágico difuso, que es el trastorno médico que produce contracciones descoordinadas en el esófago. El mediastino. El mediastino es una subdivisión de la cavidad torácica, la cual cumple con la función de almacenar tanto órganos como estructuras vitales para el cuerpo. Estas tienen sus limitaciones, las cuales hay que saber si queremos saber su ubicación. La limitación superior, la cual es una línea que se traza desde la escotadura yugular hasta la primera vértebra dorsal. La limitación anterior, la cual se da desde la cara posterior del esternón.
la imitación inferior, la cual sería de la cara superior del diafragma abdominal, y la cara posterior, que sería una línea longitudinal a través del pedículo de la vértebra. Una vez conocidas las imitaciones, podemos dividir el mediastino en dos, el mediastino superior e inferior. Esto se hace gracias al ángulo de Lewis, el cual es una línea que se traza a través del mediastino que va desde el manubrio external hasta la cuarta vértebra dorsal. Una vez esta línea es trazada, todo lo que esté superior a ella se puede considerar el mediastino superior y todo lo que esté inferior a ella, mediastino inferior. Ahora, el mediastino inferior se subdivide en tres porciones más: mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. Entre las estructuras y órganos importantes del mediastino, en la parte superior tenemos la presencia de los grandes vasos y junto a parte de la tráquea y el esófago. En la parte anterior tenemos la presencia del timo junto a los ganglios y venas linfáticos, la cual cumplen una función bastante importante en el sistema inmunológico. En el mediastino medio tenemos la presencia del mismísimo corazón junto al pericardio y la presencia de dos nervios, el cual sería el nervio vago y nervio frénico. En la parte posterior tendríamos la presencia de las venas ácigos y hemiácigos junto a la parte inferior del esófago. Saludos, mi nombre es Luz Sánchez y mi tema a exponer es el sistema respiratorio y su función. El sistema respiratorio es un conjunto de órganos y estructuras que se encargan de realizar el intercambio de gases entre el organismo y el medio ambiente. Sus componentes principales son las vías respiratorias, que incluyen la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios, así como los pulmones, que son los órganos principales de este sistema, donde se encuentran los alvéolos, que es donde ocurre el intercambio del oxígeno y el dióxido de carbono. La función principal de este sistema, obviamente, es la respiración. Cuando inhalamos, el aire pasa a través de las vías respiratorias y llega hasta los alvéolos, donde el oxígeno pasa a la sangre y se lleva a cada rincón de nuestro cuerpo. Cuando exhalamos, eliminamos dióxido de carbono, que es un desecho producido por nuestras células al generar energía. El sistema respiratorio también tiene funciones complementarias, como por ejemplo en la nariz, el aire que respiramos se humedece, filtra y calienta antes de llegar a los pulmones, ya que esto protege las vías respiratorias de posibles daños ocasionados por aire seco, frío o contaminado. También tiene una función importante en la defensa inmunológica, ya que las vías respiratorias están recubiertas por mucosa y cilios que atrapan partículas y microorganismos, evitando el ingreso de estas al cuerpo. También está relacionado con nuestra capacidad de oler. En la nariz tenemos receptores olfativos donde no solo nos permiten apreciar aromas agradables, sino que también nos permite detectar problemas como comida en mal estado o algún gas tóxico. También participa en la eliminación de calor y agua. Durante la exhalación se liberan pequeñas cantidades de vapor de agua y calor, lo que contribuye a la termorregulación
y al equilibrio hídrico del organismo. Otra función importante del sistema respiratorio es la producción de la voz, conocida como fonación. Este se lleva a cabo en la laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales. Cuando exhalamos, el aire pasa a través de estas cuerdas, haciéndolas vibrar y produciendo un sonido. Este sonido se modula mediante estructuras como la boca, la lengua y los labios, que permiten formar palabras y tonos para poder comunicarnos. Gracias y los dejo con mi compañera. ¿Cómo dividimos el sistema respiratorio? El sistema respiratorio lo dividimos según su estructura. Tenemos sistema respiratorio superior y sistema respiratorio inferior. En el sistema respiratorio superior está la nariz, cavidad nasal, cavidad bucal, faringe, laringe. En el sistema respiratorio inferior tenemos tráquea, bronquio, bronquiolo, alveolo, pulmones. También lo podemos dividir de acuerdo a sus funciones. Tenemos la zona de conducción de la nariz, faringe, laringe, tráqueas, bronquio, bronquios terminales. Tenemos la zona de respiración. Están los bronquios tipo respiratorio y los alveolos. Tenemos la nariz. La nariz está compuesta de un esqueleto cartilaginoso. Siempre se llama permeable, es decir, siempre está abierta. Encontramos unos vellitos que se llaman cecilios, que están recubiertas de mucosa. Ellos ayudan a filtrar el aire de las partículas que pueden ser dañinas o no para el sistema respiratorio. En la cavidad nasal se encuentra una mucosa rica en vasos sanguíneos. Se encuentra una irrigación sanguínea que proviene de las ramas de la arteria carótica, interna y externa. Es decir, tiene la función de calentar el aire y humidificarlo, ya que el aire caliente es más provechoso que el aire frío. El aire frío puede llevarnos a dificultades respiratorias. En la cavidad nasal se encuentran unos cornetes, que son unas estructuras que nos ayudan a fluir el aire que respiramos. Nos puede ayudar para llevar el aire a la conducción, a las vías respiratorias. Tenemos la faringe, que también es denominada la zona posterior a la cavidad nasal. Es un espacio que cuando abrimos la boca se divide en tres. Tenemos la nasofaringe. ¿Por qué nasofaringe? Porque se encuentra en la zona nasal. Tenemos la orofaringe, ya porque es por la zona oral. Y también está la laringofaringe, que se encuentra detrás de la laringe. Hay que saber de que la nasofaringe solamente es parte del sistema respiratorio, pero la orofaringe y la laringofaringe es parte del sistema respiratorio y sistema digestivo. Tenemos la tráquea. La tráquea es un tubo conductivo. No solo es eso, está hecho de cartílago por unos anillos. Solamente no tiene ninguna función, solamente es llevar el aire. Y entra del cuello, en la parte del cuello, hacia el tórax. Y llegamos a los bronquios. Los bronquios principales, que son los bronquios derecho e izquierdo. Solamente es parte de conducción, ya que no tiene ninguna función y se divide de 23 a 24 veces. Y se forman como muchas más estructuras pequeñas. Tenemos los bronquiolos, que esto es lo que sigue de los bronquios. Los bronquiolos ya se abren dentro de la parenquima pulmonar. Después venimos los alveolos, y ya los alveolos entramos a las funciones respiratorias, ya que los alveolos ya entran parte del intercambio gaseoso, tienen un sistema sanguíneo, que es donde ocurre el intercambio entre el dióxido de carbono y el oxígeno. Llegamos al pulmón. El pulmón es el órgano en sí, es la parenquima pulmonar, el tejido funcional que cubre todo el árbol bronquial. Tiene los vasos sanguíneos, que se hace la hematosis. De una vez ya ocurre todo el intercambio gaseoso que produce en los pulmones y en los tejidos del cuerpo humano.